Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma-habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces,
¿Por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad y nos ayuda para poder, como me decía y tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso, tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que ahí para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción.
El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas. La proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes
que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí y con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas.
El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración no sé, se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis
son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se va alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de mi manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma-habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decía y tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica.
y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. ¿Y cómo funciona la fonoaudiología? Es porque tú a través de la semántica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me va a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí y con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia, y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando, y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas
es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina. Y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas. La proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición.
Semántica, significado, significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue.
La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso, tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que ahí para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio,
Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de mi manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma-habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración no sé, se compone por un sujeto más un verbo, eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal, es como la forma en la que tú te comunicas con la persona, ¿ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decía y tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso, tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas. La proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí y con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no.
Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de mi manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños.
Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso, tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas. La proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, po.
tiene la pragmática alterada y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de mi manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma-habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes
que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber
Que una oración no sé, se compone por un sujeto más un verbo, eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal, es como la forma en la que tú te comunicas con la persona, ¿ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decía y tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso, tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me va a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas. La proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí y con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palma de la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis
son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se va alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de mi manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración se compone por un sujeto más un verbo. Eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal. Es como la forma en la que tú te comunicas con la persona. ¿Ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decías tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica.
y los creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. ¿Y cómo funciona la fonoaudiología? Es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos. Fonética. Fonemas de forma aislada. Los sonidos del habla o la producción del habla. La fonología. Organización de los fonemas para hacer una palabra. Trastorno fonológico. Puede producir el fonema en alguna parte de la palabra. Trastorno fonético. No produce el fonema en ninguna posición. Semántica, significado significante. El significado es que tengo un cuaderno, ejemplo, y el significante es que yo sé que tengo un cuaderno. Todo lo que mi mente sabe es la semántica. Ejemplo, cómo se llaman las cosas, para qué se usan. La semántica se ve alterada en enfermedades neurodegenerativas generalmente. Ejemplo, el Alzheimer. La morfosintaxis son las reglas gramaticales. Ejemplo, uno no dice la niño, porque ahí la morfosintaxis estaría alterada. Uno dice la niña. Generalmente se ve alterada la morfosintaxis en trastornos del lenguaje mixto, TEL, en niños, y en accidentes cerebrovasculares, ACV. La pragmática es el funcionamiento del lenguaje en los contextos. Ejemplo, la pragmática estaría alterada cuando el usuario no mantiene contacto visual, no tiene intención comunicativa, no toma turnos y no tiene reconocimiento ni reparación de quiebres. Ejemplo, si él me insulta, él no va a estar ni ahí con que me insulta porque no, tiene la pragmática alterada. Y el manejo tópico es mantener una conversación. El lenguaje es lo que está en tu cabeza y el habla es la producción. El conductismo es de Skinner, que él dice que el lenguaje se adquiere por medio de la imitación. Ejemplo, si yo le digo a la Amanda, Amanda la P con la A, pa, Amanda la P con la A, pa, ella por medio de la imitación va a lograr decir pa. En cambio, Chomsky dice que el lenguaje se adquiere de manera, o sea, no se adquiere, sino que es innato. Adquiere el lenguaje de forma innata. Y este tiene transformaciones. La interrogación, que es transformar una oración en una pregunta. Ejemplo, Martina estudia, y transformarla sería Martina está estudiando. Negación sería que se le agrega el adverbio de negación a la oración. Ejemplo, Martina está estudiando, y agregándole el adverbio sería Martina no está estudiando. Las pasivas
es que se da vuelta a la oración. Ejemplo, la mamá le cocina a la Martina. Y cuando la da vuelta a la oración es la Martina le cocinó a la mamá. Y luego tendríamos la elipsis, que es borrar la repetición. Ejemplo, la Cata quiere sushi y yo también quiero sushi. Y borrando la repetición sería las dos queremos sushi. Ya, mira, el sistema norma habla nos ayuda para poder comunicarnos con otras personas, para entender la forma en que ellos se comunican, para poder tener una comunicación más fluida y comprender lo que uno habla y lo de la otra persona, como decís tú, por los idiomas y esas cosas. El sistema es lo básico, es lo correcto, es lo que hablábamos como las reglas. Tú siempre vas a saber que una oración no sé, se compone por un sujeto más un verbo, eso es el sistema. Ya es el nivel como más básico de todas las reglas gramaticales. Después tú tienes la norma, que la norma tú puede ser si es coloquial o incoloquial, si no me equivoco, o sea, si es un formal o informal, es como la forma en la que tú te comunicas con la persona, ¿ya? Y el habla es algo que nos caracteriza a cada uno, como hablamos los chilenos, como hablan los dominicanos, como hablan los puertorriqueños. Los modismos serían partes del habla. El habla es como lo último. Como te digo, eso es individual, es de cada persona. Entonces, ¿por qué son importantes? Como para entender la diversidad, como te decía, para poder comunicarnos con mayor facilidad. Y nos ayuda para poder, como me decía y tú, en el caso de una persona que no hable el mismo habla que nosotros. Y la parte que te había dicho del vocabulario, de la cantidad de palabras, es semántica, no es fonología, se me fue. La semántica expresiva es la cantidad de palabras que dice un niño. Entonces, si te dicen, niño de 3 años dice 4 palabras, es hablar de tardío y se ve alterada la semántica. La semiótica es el estudio de los signos. En este caso, tenemos semiótica siempre. Si tú ves una parada de bus, o sea, tú sabes cómo es una parada de bus, es un lenguaje no verbal, es una seña. Si tú sabes que hay para un bus, o si sale no sé, un cigarro y un letrero de prohibido, o sea, el circulito con eso rojo, tú sabes que eso está prohibido. A eso se refiere la semiótica. Y lo creó Charles Morris. ¿Ya? Y por eso se relaciona la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica porque tú sabes lo que significa, sintáctico porque tú comprendes las reglas que tiene eso, y pragmática es porque tú sabes adaptarte al contexto de cada señal. Y cómo funciona la fonoaudiología es porque tú a través de la semiótica, es decir, de comprender signos, tú te puedes hacer una comunicación mediante una comunicación de lenguaje no verbal, que se puede hacer a través de signos y señas. Lo que me da a entender es que los canales de comunicación no verbal tienen la kinésica, que son gestos y posturas, la proxémica, que es el espacio, pero eso no es un canal. Bueno, pero dice que está la proxémica, que es que tú sabes que si tú estás hablando con tu jefe no te puedes poner pegado a él, tienes que tener un metro, un espacio. Eso es la proxémica, es el espacio personal que tú sabes que puedes usar. La paralingüística es la entonación, volumen y pausa. Tú sabes a qué volumen puedes hablar, en qué entonación, con qué persona y con quién sí, con quién no. La áptica es el tacto. Tú sabes que si das un apretón de mano puede transmitir seguridad, y a quién se lo puedes dar, o una palmada en la espalda, o un abrazo. Tú sabes con quién sí y con quién no. Y eso es la semiótica y cómo se relaciona con la comunicación. Pero acuérdate, es que comunicación no verbal, porque no se habla, es solo gestos.